Gracias por estar. Muchísimas gracias. Bueno, tu agenda es cargadísima. Recién terminás de una entrevista, así que gracias por sumarte aquí a charlar un rato. No, muchas gracias a vos, Marianito, por invitarme y qué honor poder abrir esta nueva etapa en tu canal, esta nueva temporada. Así que empiezo deseándote lo mejor como siempre. Y bueno, es un honor que me tengas en cuenta para esto. No, por favor, como siempre, como siempre. Siempre repito esta frase cada vez que charlamos, esa frase que dice, no conozcas a tus ídolos. Bueno, yo lo terminé conociendo y nos hicimos grandes amigos, además, porque ustedes saben del otro lado que cuando tenía 15, 16 años, estaba del otro lado como un espectador, como están ustedes ahora, y veía los videos de Agustín, los videos de Márquez, los videos de Milei. Entonces, haber podido conocer a toda esta gente y además confirmar que son los tipazos que uno ve del otro lado de la pantalla es tremendo. Quería preguntarte y comenzar hablando al respecto porque bueno, ya que rememoramos esas épocas pasadas donde mi Mm, adolescencia afloraba y veía tus videos hablando de lo que era la izquierda, lo que era el progresismo y mm, el avance que estaba teniendo. mm, ¿Cómo lo ves hoy en día? ¿No? ¿Cómo ves hoy en día los zurdos? ¿Cómo ves hoy en día la izquierda? Primero, si mm. querés, a nivel Argentina, y yo los veo llorando constantemente y bastante disminuidos, pero también me gustaría, ya que tenés una experiencia a nivel internacional muy amplia y estás todo el tiempo viajando por el mundo, ¿cómo se ve el panorama a nivel mundial respecto de eso? Mira, déjame ir de lo micro a lo macro. Es decir, desde mi propia posición subjetiva, desde mis propias vivencias, allá un contexto un poco más amplio y más general. Cuando con Nicolás Márquez escribimos el libro negro de la nueva izquierda, que lo tenés ahí justamente, y por eso, Sí, sí. digamos, traigo a colación esto, yo todavía estaba en la universidad, estaba terminando ciencia política, y eso para mí fue una gran inspiración porque empezaba a ver que los zurdos en la propia universidad estaban dejando de hablar de temas de luchas de clases, de las reivindicaciones a la clase obrera, a los trabajadores y ese tipo de cuestiones, y empezaban a abrazar luchas muy extrañas, como la de los travestis, por ejemplo, las luchas de los LGBT, las luchas de las feministas, las luchas de las aborteras, las luchas de los indigenistas, y así en general. Entonces, eso un poco despertó esa reflexión que era que la izquierda iba a abrazar al corto plazo nuevas banderas. Eso terminó ocurriendo efectivamente durante el gobierno de Alberto Fernández, que fue un gobierno abortero, feminista, pro ideología de género, trajo el lenguaje inclusivo, todo ese tipo de pavadas, y ellos tuvieron en ese sentido su minuto de gloria. Cuando yo miro hacia atrás y lo comparo con el hoy, creo que gran parte de todas esas corrientes están virtualmente derrotadas, están muertas. Vos me decís, ¿cómo veo a la izquierda? Bueno, veo que sus banderas culturales están a la baja. Ya no es lo que eran en el año 2016, por ejemplo, las manifestaciones de Ni Una Menos. Ya no es los pañuelitos verdes del 18, del 20, ya no son las enormes movilizaciones LGBT, ya no son todos los medios de comunicación levantando las banderas de la ideología de género. No, hoy la izquierda está sin discurso. Y como se quedó sin discurso, está replegándose de nuevo hacia su origen, que son las luchas económicas. La idea nuevamente de el rico es malo, el pobre es bueno, tenemos que quitarle al rico para darle al pobre, hay que llevar adelante las banderas de la justicia social y la redistribución de la riqueza. Todo eso que ya está tan trillado, que ya ha perdido cualquier tipo de novedad, es sin embargo el lugar de repliegue de esas izquierdas que habían sido novedosas cuando incorporaron todas estas banderas extrafalarias a las que hacía mención hace un rato. En la derecha Fest me encontré con un profesor que me dio clases en la universidad y le pregunté, ¿cómo está hoy la universidad? ¿Muy zurdos vienen los chicos? Al contrario, me dice, el 90% de los estudiantes hoy en ciencia política es mileísta en Mirá. Córdoba, ¿ok? Eso ya tenés un termómetro muy interesante. Cuando yo iba al contrario, solo un 5, por no decir un 2% o un 1% éramos de derecha. Todo el resto era izquierda, desde la izquierda económica a la izquierda cultural, todo era de izquierda. Hoy el 90% de los estudiantes de ciencia política en Córdoba, según un profesor me lo confesó el otro día en Derecha Fest, son de derechas, son mileístas. Ahora, cuando vos empezás a ampliar y ya me salgo de la posición de lo que yo veo, porque lo que yo veo puede estar limitado, evidentemente, y vos me decís, y por la región, que era la segunda parte de esta pregunta, y en la región, ¿cómo lo ves? Bueno,
En la región, las últimas elecciones han sido favorables no para la izquierda, sino para la derecha. Tuvimos en Argentina el triunfo inmenso de Javier Milei en noviembre de 2023. Tuvimos en febrero del 2024 el triunfo de Bukele en El Salvador con un 85% de los votos. Poco después tuvimos, en noviembre, el triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos, es decir, vuelve uno de los máximos representantes de la nueva derecha a la Casa Blanca, nada menos que al país más importante del mundo. Y después tuvimos en Ecuador el triunfo del centro derecha, que es Daniel Noboa frente al correísmo. O sea, las últimas elecciones, con la única excepción de Uruguay, en realidad los resultados fueron favorables para la derecha y también ocurrió algo muy similar en Europa. Entonces, tenemos viento a favor, vienen ahora elecciones en Chile, vienen elecciones en el año, vienen elecciones en Bolivia y el año que viene también tendremos elecciones en Perú, en Colombia y en Brasil nuevamente. Y en todas estas elecciones te doy una novedad, en las encuestas viene adelante la derecha. Sí, no, sin dudas viene habiendo un avance muy fuerte, ¿no? Y tomo esto que me decías de respecto de la juventud, porque es algo que uno va notando y uno notaba ya en su momento cómo empezaba a despertar en la juventud ese fervor en contra de la izquierda, en contra de lo que se terminó transformando en el status quo, ¿no? Esa izquierda históricamente tan rebelde, bueno, terminó siendo la imposición absoluta, que es lo que me pasaba en su momento cuando veía en la secundaria, ¿no? Todo el tiempo, todos los profesores, toda la bajada de línea en la televisión también, incluso en algunos medios que uno consideraba más de derecha, como puede ser TN, La Nación, etcétera, eran siempre con, si se quiere, miedo a veces de enfrentar a algunas posturas, directamente ya promocionándolas, ¿no? Como fue el caso del aborto, el feminismo y todo eso que se ha ido desdibujando con el tiempo y que hoy por hoy tenemos en la juventud, coincido, una pata muy fuerte de lo que es este lado de la vereda en contra de lo que es la izquierda. Pero también hablabas de esta cuestión de la nueva cara que está teniendo la izquierda, del hecho de la cuestión económica. El tema es que está Mm. bastante complicado porque acá en la Argentina estamos viendo grandes resultados además por parte de la economía, ¿no? Entonces creo que ahí quedan un poco Exactamente. acorralados. Mira, quedan en jaque. Fíjate cómo le cuesta, por ejemplo, a Kicillof llevar adelante un discurso original. Kicillof, lejos de tener un discurso original, tiene el discurso más simplón de todos, que es el de la negación de tu enemigo. Es decir, ¿qué sos vos? Bueno, yo no soy eso. Todo lo que ha podido decir Kicillof es, yo no soy Milei, yo no soy Motosierra. ¿Y qué sos entonces? Bueno, no lo puede decir porque evidentemente lo que es Kicillof es Cristina Kirchner, Alberto Fernández, es decir, es el gobierno de Alberto Fernández, es la misma basura, es Sergio Massa, es Máximo Kirchner, todo eso es Kicillof. Entonces, todo lo que él puede decir es yo no soy la motosierra. Pero él tiene un gran problema porque gracias a la motosierra es que la inflación se ha domado, ha pasado de correr a un 17.000% anual, cuando llevas el 54 lo anualizás 17.000, lo has bajado hacia un mensual de 1,4, 1,6, o sea, rondando siempre el 1,5 y va a seguir bajando y se espera que a mediados del año próximo eso ya esté prácticamente en cero. Cuando ves la pobreza, ves que cuando sinceraste te quedaste con 57% de pobres y en solo un año y medio la pobreza bajó al 32%, o sea, 12 millones de argentinos salieron de la pobreza. Y tenés a la vista entonces de una manera muy palpable en el propio bolsillo de la gente que la situación económica ha mejorado y ha mejorado, Mariano, hasta tal punto que las encuestas que se han hecho, por ejemplo, Opinaya hace más o menos unos 10 días más o menos hizo una encuesta muy interesante donde le preguntaba a la gente si ellos estaban de acuerdo con que había que profundizar el recorte del gasto público. El 64% dijo que sí. 64% de los argentinos dicen que están a favor de continuar bajando el gasto público. ¿Y qué te dice Kicillof del frente? Voy a terminar con la motosierra, lo cual significa voy a volver a ampliar el gasto público, voy a volver a incrementar el gasto público. Entonces, como vos decís, esto les ha generado un gran problema que es el problema de la realidad. La realidad económica está hoy del lado de Milei, ha tenido grandiosos éxitos
que en general no se esperaban, es decir, bajar tan rápidamente la inflación, bajar tan rápidamente la pobreza, reactivar la economía que está creciendo en un interanual alrededor de un 7%. Cuando ves además otros logros, por ejemplo, en materia de seguridad, estás viendo cómo se domó al narcotráfico en Santa Fe, en Rosario. Está viendo cómo la tasa de homicidios bajó en todo el país. Incluso los homicidios contra mujeres bajaron en todo el país. Y lo comparás con el infierno del kirchnerismo en provincia de Buenos Aires. Y ciertamente cualquier joven que diga, a ver, esto es así, el pasto es verde, sí es verde, listo. Entonces ya no hay mucho más que discutir. 2 más 2 son 4, sí, 2 más 2 son 4. Bueno, no hay mucho más que discutir. Es decir, no te hace sincofóbico decir que 2 más 2 sean 4. Ahora, siempre hay un grupo de estúpidos que evidentemente abrazan el error. Y abrazan el error por distintos motivos, sea por falsa rebeldía, sea por envidia, por resentimiento o simplemente por ignorancia. Sí, sí, la verdad que se están quedando bastante flojos de argumentos. Y eso que mencionás vos respecto de las encuestas, que un poco lo hemos analizado aquí también en el canal, es esto, ¿no? De que no solo Milei es popular, sino que las medidas de Milei son populares. La gente Sí. exige que Milei haga lo que quiere hacer. La gente dice, no, yo quiero que se recorte el Estado, yo quiero que se terminen con estos curros, yo quiero que se terminen. Y es eso, sin lugar a dudas, que va a terminar haciendo en un crecimiento de Javier Milei. Por Mm. lo cual, yo me acuerdo que decía ya en 2023 que, por supuesto que el triunfo de Milei era fundamental, pero que Milei ya había ganado en cuanto a lo discursivo, porque veíamos a todos los candidatos, hasta el kirchnerismo, porque el kirchnerismo tuvo que poner a Massa, que era el que más o menos era el Sí. menos zurdo, si se quiere, de todos en el dialecto. Todos prometían achicar el Estado, hacer un ajuste, acomodar las cuentas. Ya el triunfo en lo dialéctico, el triunfo en lo que era la batalla cultural, ya se tenía porque Sí. todos tenían que copiar ese modelo. Y es un triunfo que viene ampliando sus zonas de dominio, digamos así. En esa misma encuesta de Opinaya, por ejemplo, otra de las cosas que le preguntaban a los encuestados era si creían que el déficit fiscal era la causa de las recurrentes crisis económicas en Argentina. También arriba del 60% dijo que sí. Había otra pregunta que era si estaban de acuerdo con continuar echando empleados públicos. Y también arriba del 60% dijo que sí. Esto es un triunfo inmenso. ¿Por qué te crees que Sturzenegger levanta las banderas de haber desvinculado del Estado a 40.000, 50.000 empleados públicos? Claro, y la gente lo Una cosa festeja. que porque la gente lo festeja, porque la gente ya aprendió, y costó muchos años, esto no fue un triunfo de un día para otro, esto costó muchos años, la gente aprendió una ecuación muy simple que es la siguiente, y es la que tenemos que repetir hasta el cansancio, hasta que no tengamos 80% por lo menos de la gente diciendo queremos bajar el gasto público, queremos seguir echando empleados públicos, las crisis fiscales son el motivo de nuestras crisis económicas, hasta que eso que hoy está entre el 60 y el 65 no llegue al 80, tenemos que seguir repitiendo lo mismo, a saber, más Estado igual menos libertad, impuestos igual robo, redistribución de la riqueza igual quitarle a los que trabajan para darles a los que no producen nada, ¿de acuerdo? Impuestos significa que el Estado me quita lo que yo trabajo con tanto esfuerzo para choreárselo los políticos o para comprar los votos de la manga de vagos y perezosos que no quieren laburar. Esa es la única realidad sobre todo este cuento y es lo que hay que comunicar una y otra vez a la gente. El Estado es un aparato de agresión. Cuanto más Estado hay, más agresión contra la sociedad civil. Cuanto menos Estado hay, menos agresión y por lo tanto más márgenes de libertad. Cuanto más márgenes de libertad, más creatividad, más progreso, más trabajo, más ahorro, más inversión. Los países más libres, y sigo, digamos, con esto porque hay que repetirlo 1.000.000 de veces, los 10 países más libres del mundo tienen un PBI per cápita 8 veces superior a los 10 países más reprimidos económicamente en el mundo. El 10% de los países, el 10% más pobre de los países más ricos del mundo es 10 veces más rico que el 10% de los países menos libres del mundo. Estos datos están a la vista, tenemos que repetirlos hasta el cansancio porque, como bien decís, estamos ganando la batalla cultural, pero nunca nada es definitivo en este cuento. Hay que seguir adelante. Sin dudas, ¿no? Es una batalla que dura para siempre, ¿no? Como dice la frase, el precio de la libertad es su eterna vigilancia. Yo creo que sin dudas, porque si le cedemos 1 milímetro a estos tipos, bueno, ya Mm. hemos visto lo que arman, ¿no? Si les termina cediendo
el terreno, porque decimos, listo, ya está, ya ganamos, total, quedó bastante claro que somos superiores. Bueno, eso terminó siendo la caída del muro de Berlín. Y después el lado capitalista, el lado liberal, el lado derecha, se quedó, bueno, ya está, ya les ganamos, evidentemente somos Claro. superiores, no va a pasar nada, no va a pasar nada. Y bueno, fijémonos todo lo que ha avanzado la izquierda desde entonces y cómo se han reconstruido y cómo se han reversionado. Y lo que hizo ahí la Sí, izquierda, perdón, porque es muy importante el punto que estás mencionando, muy importante, lo que hizo la izquierda a partir de la caída del muro de Berlín no fue decir, miren, nosotros podemos crear más riqueza que el capitalismo. No, ya no pudieron disputar eso. Lo que empezaron a disputar era la justicia del sistema capitalista. Empezaron a decir, bueno, si el sistema capitalista produce riqueza, pero es injusto porque genera una riqueza desigual, genera desigualdades estructurales entre los individuos y por eso necesitamos que la izquierda llegue al poder para ejercer una justicia distributiva llamada justicia social. Entonces se reconvirtieron después de la caída del muro de Berlín y ganaron poder, ganaron poder. Ahora por eso es que hay que hacerle añicos ese discurso, el discurso de la redistribución, el discurso de la justicia social. Basta de querer igualar a la gente, lo que importa es que la gente salga de la pobreza, lo que importa es que cada uno se compare consigo mismo. Si yo miro hacia atrás mi propia vida, miro hacia atrás 10 años y veo que hoy estoy mejor, es que la cosa me ha ido bien. Yo no puedo estar comparándome todo el tiempo con el vecino a ver si al vecino le ha ido mejor que a mí, porque entonces si le fue mejor necesito que venga un político a quitarle al vecino para dármelo a mí. ¿Por qué? Porque lo que va a terminar haciendo con el vecino es quitarle los incentivos económicos para poder trabajar, para poder producir riqueza y eventualmente lo van a terminar expulsando del país, porque el tipo se va a ir a un país más libre donde pueda trabajar y desplegar todas sus habilidades en el mercado. Entonces, lo que está diciendo es muy importante. Lo que hizo la izquierda a partir de los años 90 ya no fue decir nosotros creamos mejor riqueza. Lo que empezaron a decir es nosotros somos justos, nosotros distribuimos la riqueza. sí, sí, empezaron a hacer todo un debate moral, ¿no? Respecto de que el Exacto. capitalismo era malvado y ellos tenían la solución, pero no mencionaban tanto la palabra comunismo, ¿no? Como que se escudaban en, no, no, nosotros somos más justos, nosotros somos buenos, cuando en realidad todos sabemos a dónde llegaba. Y quería aprovechar esto que decís que hay que hacer los añicos en cuanto al discurso, porque justo acá en el chat estaba leyendo y quería pasar a ese tema que Mm, comentaba aquí nuestra seguidora Mónica, que es el tema de las mm, formas, porque están llorando de una manera, ¿no? Todo el mm, periodismo, todos en general, con las formas que maneja Milei, con las formas que manejamos, sé que coincidís conmigo y que además tenemos formas similares, de que están bien mm, estas formas, porque estos tipos hay que combatirlos. No es que vamos a ganarles a gente que además ha cometido crímenes, a gente que es mm, realmente inmoral, a gente que no le tiene miedo a nada y que va para el frente, que nos ataca constantemente y que si pudieran nos destruirían en todo aspecto. No les vamos a ganar pidiéndoles permiso, mm, pidiéndoles perdón, hablándoles, diciendo, no, disculpen, yo creo que lo que piensa está mal. Cuando hay un enfrentamiento con gente que realmente le ha hecho además tanto daño al país y que es tan peligrosa, a ver, sí. fijarnos en si el presidente dice un insulto, si el presidente levanta la voz, me parece un Mm, delirio. mm. Mira, a ver, sobre el tema de las formas hay varias cosas para decir. Por un lado te diría, Javier Milei ganó por su contenido, pero también ganó por sus formas. Claro. Mucha gente se identificó con sus formas. ¿Por qué? Porque veía que las formas de la casta política eran coacheadas, no eran reales, no eran auténticas. Fíjate qué bien que se vio esto en el debate entre Massa y Milei. ¿Por qué Massa pierde el debate a pesar de haberlo hecho técnicamente muy bien? Es decir, el despliegue técnico de Massa fue óptimo, Sí, estuvo sí, sí. perfectamente coacheado, Un pero robot. precisamente era como un robot, era un algoritmo, más era un algoritmo con patas. Ahora, ¿por qué lo pierde? Porque la gente dice, esas formas no van más. La forma de la casta política y del partido del Estado no va más. Prefiero el tipo que es auténtico. Y Milei siempre ha sido así. ¿Cómo le hubiese caído a la gente, por ejemplo, haber visto un Milei de intratables, un Milei en las entrevistas épicas de aquellos años, que sin embargo, cuando se mete en política, se convierte de la noche a la mañana en una personalidad totalmente distinta a la que realmente, todos lo sabemos, él reviste, él tiene? Entonces, por un lado, la autenticidad. Lo más importante, más que si nos gustan o no las formas, es que la persona sea como es, porque si no está frente a un fake, está frente a algo falso. En segundo lugar, te diría, en la democracia lo que se requiere es que el pueblo se parezca a su gobernante. Y hay que decirlo,
Si la gente votó mayoritariamente por Milei es porque las formas de Milei se parecen a las formas del pueblo argentino cada vez que el pueblo argentino se refiere a sus políticos. ¿O no es cierto acaso que cuando uno va por la calle vive escuchando, este político es un hijo de puta, este tipo es una basura, este Claro. tipo es una lacra, esta es una rata inmunda? A ver, banquémosla. La lógica de la democracia es elegir a gente que se parezca al propio pueblo al que puede gobernar, porque si no, entonces tenés una élite, no tenés un gobernante democrático. La gente escogió a Milei porque Milei hablaba como la gente. Punto final. Después te puede gustar más o cómo habla la mayoría de la gente, pero entonces ahí andate a quejar con la gente y andate a quejar con el sistema democrático. En tercer lugar, vivimos en Argentina y no en Suiza. Ya hemos probado con estos chicos de buenos modales, ¿no? Que usaban sus camisas celestes por dentro del pantalón y que bailaban tan biónica, ¿te acordás? Todo muy cheto, ¿no? Todo muy de barrio Recoleta, ojos claros, toda una cosa fabulosa. Fabulosa. Sí, fabulosa, pero para Suiza o para Alemania. No para la Argentina, donde al frente tenés a los delincuentes organizados en el movimiento kirchnerista o en el espacio kirchnerista. Entonces, ¿qué necesitas para enfrentar a estos tipos? Fuerza, determinación. Y las formas para enfrentar con fuerza y determinación son claras, son las que se están llevando adelante. Y por último, te diría, cuando vos ves las encuestas y ves el éxito electoral en la campaña de este año que Milei se puso al hombro, que fue la de Cava, y veremos probablemente un éxito electoral también en septiembre en provincia de Buenos Aires y Milei seguramente se va a poner al hombro esa campaña y ni qué hablar la de octubre, la nacional. Cuando veamos lo que ya se está viendo en las encuestas y lo que ya se vio en los resultados de Cava, es que la Libertad Avanza está arrasando. Entonces, ¿por qué vas a cambiar la fórmula? ¿Porque a Mabel no le gustó que Milei diga que es una rata Kicillof? O que es una basura Alberto Fernández, por eso vas a cambiar las formas. No, no las cambies. Que Mabel, perdón, que Mabel se vaya a llorar a donde ella quiera, pero no vamos a estar cambiando formas que son exitosas porque a Mabel le hiere el corazón que le digamos rata inmunda a Máximo Kirchner. Sin dudas, sin dudas. Y yo creo, ya las Mabeles creo que ya las tenemos dentro del grupo de puteadores, así que me parece que no hay ni que preocuparnos. Son los medios nomás que están llorando constantemente y que además esto, creo que la palabra clave de lo que dijiste es la autenticidad, porque no es que Mm, lo hacemos de sobreactuados o que tenemos un guión que dice total. puteá, porque no es que hay una fórmula más que decir, bueno, listo, si puteás, porque ya le pasó a otros personajes de la política que han querido copiar eso y tampoco les termina saliendo, ¿no? Jorge No, Macri hasta hace dos no. minutos se puso a hacer videos pues, puteándose en la calle con algún que otro vecino y nadie le cree, porque es un tipo al que nadie le cree su autenticidad. La clave de esto es que es auténtico, es que Milei es auténtico, es que nosotros aquí, hablando como hablamos, somos auténticos, no es que hay algo, porque siempre se piensan que es esto, ¿no? Que es algo mega orquestado en realidad por un supuesto grupo de una élite global que nos maneja a nosotros como la ultraderecha y estamos, no sé, destinados a hacer infeliz a la gente pero la verdad que no, la verdad que es lo que le nace a cada uno, lo auténtico de cada uno, y por eso la gente también se siente tan identificada. Porque quizás ellos no putean así, pero sí valoran que haya alguien auténtico. Y el hecho de Sí, que mencionabas esta diferencia con lo que fue Juntos por el Cambio en su momento también es no retroceder. Porque en Juntos por el Cambio, con el macrismo, con Macri como presidente, yo me acuerdo de cada vez que el kirchnerismo decía, no, pero pará, esto es la derecha, esto es la dictadura, esto es lo otro, esto es aquello, agarraban y se ponían a temblar los tipos. O sea, les agarraba sí, terror de lo que pasaba. Y decían, no, 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 ¿cómo va a ser esto? Y retrocedían. Cada vez que avanzaban un paso, retrocedían tres. Y así vimos cómo los totalmente. corrieron todo el tiempo, porque además no dieron batalla cultural, cómo los corrieron Sí. todo el tiempo como quisieron. Y acá es muy gracioso ver cómo cada vez que alguno de nosotros nos lleva a algún medio nos dice, no, pero vos de qué esta barbaridad, ¿cómo vas a decir esto? Sí, dijimos eso, porque lo sostenemos y porque lo reivindicamos. Y porque estamos Mm. en contra de estos hijos de puta. Mirá, además, ¿cómo alguien me puede decir que está mal decirle hijo de puta a Máximo Kirchner? Si es un hijo de puta. A ver, estuve hace un rato revisando la última declaración de patrimonio de Máximo Kirchner, que corresponde en realidad a su patrimonio del año 2024, es decir, del año pasado, pero fue la última que él presentó a los organismos oficiales, donde su patrimonio estaba en 8.000, estaba por arriba de 8.300 millones de dólares, es decir, perdón, pesos, más de 8.300 millones de pesos, que son algo así como 6 millones y medio de dólares.
Y si Ahora, declara cuando esa, vos ves la imagínate del la que año tiene, ¿no? anterior, ¿perdón? Si declara esa, imagínate la que tendrá en serio, además. Imagínate la que tiene, pero cuando vos ves la del año anterior, el patrimonio de la del año anterior era de 4.700 millones de pesos. O sea, pasaste en solo un año de 4.700 millones de pesos a 8.300 millones de pesos sin haber laburado en tu puta vida. Sin haber laburado en tu puta vida. Entonces, es obvio que está frente a un delincuente. Es obvio que está frente a una familia de corruptos. Entonces, no te podés venir a enojar porque alguien diga que este tipo es un hijo, es un verdadero hijo de mil putas. Toda la que él tiene, se la robó. ¿A quién se la robó? A nosotros. Entonces, que a vos te ofenda o que a Mabel le ofenda que alguien diga con todas las letras lo que es el señor Máximo Kirchner, pues la verdad que ya me tiene sin cuidado, porque precisamente cuando nos gobernaron los educaditos y los correctitos, así le fue. Terminaron desplegando una inmensa alfombra roja para que volviera Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Sergio Massa y toda la rúnfala delincuencial que nos gobernó hasta hace poco tiempo. Así que insisto, esto para mí de la forma se está saldado. Aparte, te digo una cosa más. Cuando uno critica las formas es porque se sabe incapaz de hacer una crítica sustancial del contenido. ¿Por qué hay tanto fanatismo por criticar las formas? Porque cualquiera puede criticar las formas. Lo puede hacer cualquier persona sin conocer de política, sin conocer de economía, sin conocer de nada, sin conocer de historia, sin tener la más mínima idea. A ver, si yo veo, por ejemplo, yo puedo no conocer en absoluto la situación de un país como vamos a poner cualquier cosa, no sé, puedo no conocer la situación de Guatemala, pero sí puedo hacer una crítica de forma si veo un videíto donde no me gustó la forma. ¿Te das cuenta? Eso es lo Claro. más fácil. Esa es la típica crítica del tipo que se sabe impotente intelectualmente para hacer una crítica real. Y como los periodistas vienen además, en general, no todos, pero como en general los periodistas vienen cada vez más huecos de cabeza, no tienen más remedio que de dedicarse a hacerse los indignados porque las formas, qué horror, no me gustan las formas, mientras al frente tenés a una banda de delincuentes que se disfrazan de buenas formas, pero que saquearon a un país entero. Sí, sí, y el periodismo en general, ¿no? Que está llorando más con las formas de Milei que con el desastre que ha hecho, como vos decís, el kirchnerismo en toda su época, que además, ¿no? Respecto de lo que son los ataques a los periodistas y toda esta cuestión que nos quieren andar achacando, el kirchnerismo les mandaba a la FIP, el kirchnerismo los mandaba a perseguir en serio. Acá es Sí. una cuestión simplemente de responderle a gente que además miente, que además opera sistemáticamente, que además dice, yo creo que ahí lo que les molesta verdaderamente, y quiero que pasemos ese tema también, es Mm, la revolución en cuanto a lo comunicacional que ha habido, que ahora cualquiera con mm, un teléfono, cualquiera con una computadora, cualquiera con un micrófono y una idea, puede terminar llegando a mucha más gente que el gran periodismo tradicional con sus grandes aparatos mediáticos, con sus millones y millones invertidos, con toda la pauta que han recibido durante estos años, con toda la pauta que siguen recibiendo de los gobernadores. Entonces, lo que realmente les molesta es eso, es que un presidente ya no necesite del periodismo para comunicar, que pueda sentarse y escribir en su cuenta de Twitter lo que quiera e interactuar con los ciudadanos a través de eso. Ya no necesita como intermediarios a todo el periodismo que además han hecho negocios de esa intermediación mm, respecto mm. de la gente con la política. Mira, ese es un gran tema. Yo vi hace varios meses una entrevista que le supo hacer Joaquín Morales Solá a Ramiro Marra, y en la que le decía Joaquín Morales Solá que era inadmisible que Milei no considerara la mediación de la prensa respecto de la sociedad. Lo que le decía Joaquín Morales Solá es que la prensa era el cuarto poder de una república y que por lo tanto Milei tenía que tener otro tipo de conducta respecto de la prensa en lugar de buscar una comunicación directa con su electorado. Esto es algo totalmente caduco. A ver, la idea de que la prensa es un cuarto poder no es simplemente una idea, no es una realidad jurídica, en primer punto, ¿no? Porque por ahí la gente se confunde y cree que cuando se dice cuarto poder aparece la prensa en la Constitución Nacional Sí, como sí. a un mismo nivel que el poder legislativo. No, 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 no. Cuando se dice es el cuarto poder,
esto en realidad viene sobre todo de cuando se empezó a configurar algo llamado opinión pública en el mundo occidental, en el siglo XVIII, empezó a hablarse de opinión pública como la fuerza política de la opinión del público que contrarrestaba las decisiones políticas de las monarquías de aquel entonces. En ese sentido, la idea de que la opinión pública puede contrapesar el poder es la que le ha hecho a la gente adoptar la idea de que es un cuarto poder. Esto es verdad siempre y cuando la prensa sea el motor de la opinión pública. Tecnológicamente, la prensa ya no es más el motor de la opinión pública. Hoy la opinión pública sigue existiendo, por supuesto, porque el público sigue existiendo y el público tiene que opinar, pero esa opinión ya no se crea en medios de prensa, se crea en redes sociales. A tal punto esto es así que tu ejemplo es un ejemplo vivo. A ver, a Mariano Pérez lo invitan constantemente de los más importantes medios de comunicación de Argentina y de los más vistos programas políticos de Argentina. Y Mariano Pérez es un tipo que empezó con una webcam en su casa y que de hecho en este momento está en su casa con una webcam. Sí, sí, no ha Entonces, habido mucho cambio respecto de eso. y que tiene un costo además de hacer esto muy bajo, es decir, comprarse un micrófono, poner atrás más o menos lindo la pared y poner alguna cosita por ahí y ya está. Entonces, claro, cuando yo escuchaba entonces a Joaquín Morales Solá recriminarle a Marra, ¿cómo puede ser que no vengan a nosotros a pedirnos que nosotros mediemos su comunicación social? Yo digo, este tipo se está peleando como los vendedores de vela cuando apareció la bombita de luz. Claro, apareció la bombita de luz y los tipos que vendían velas decían, qué horror, ¿cómo puede ser que haya aparecido la bombita de luz? Y la bombita de luz beneficiaba a todo el mundo, menos a ellos. Lo mismo pasa con las redes sociales, benefician a todo el mundo, menos a aquellos que habían hecho un negocio de ser las caras visibles de la opinión pública. Hoy cualquier persona con un teléfono se puede convertir en la cara visible de la opinión pública, al punto de que, otro caso, el Gordo Dan. Hoy no hay día que vos entres en los medios de comunicación y no veas alguna nota donde en el título diga Gordo Dan. Sí, sí, Y y cuando lo vos te pones acusan a ver de quién las es el peores tipo, barbaridades del planeta Tierra, además. por supuesto, y él se mata de risa y le importa un carajo, pero ¿y el tipo qué es? Es un tipo que escribe en Twitter y que desde hace no mucho tiempo tiene un canal de streaming o un programa en streaming. Entonces, es una nueva realidad. Hay dinosaurios como en todo que evidentemente van a ir quedando afuera, incluso algunos dinosaurios que han intentado, digamos, maquillarse de modernos, lo han hecho muy mal. Por ejemplo, este muchacho Longobardi, que intentó abrir su canal de YouTube y fue un desastre y después terminó huyendo, recluido, creo que en Miami debe andar o algo por el estilo. Nadie, Sí, no sé por nadie lo dónde tiene en andará. cuenta. ¿Perdón? No sé por dónde andará hoy en día, sí, sí. Mirá, yo la última vez que vi andaba creo que por Miami y hacía su programa desde allá, pero en fin, vos pensás, estamos hablando de pesos muy pesados de hace 10 años, Longobardi, Joaquín Morales Solá, eran tipos muy escuchados. Hoy yo te diría que del periodismo tradicional, gente que sigue en pie, porque tiene credibilidad, sin lugar a dudas, es por ejemplo Feynman. Feynman es un tipo que hace periodismo con seriedad, Mm. es un tipo que tiene credibilidad, tiene rigurosidad, entonces es uno de los que yo no me los metería en la generalización de decir todo el periodismo está destrozado y es un horror. Sí, sí, A obvio. Feynman yo lo saco de esa bolsa, Y sigue generando ciertamente. impacto, Y además. claro, y sigue generando impacto, sigue, digamos, su voz tiene peso en la opinión pública, pero insisto, después vos lo comparás con, no sé, un Longobardi y Longobardi ya no tiene más que hacer, evidentemente, ¿no? Y así ha habido muchos. Sí, porque además muchos de ellos contaban con esto, ¿no? Con el monopolio del micrófono y con todo el aparato mediático atrás y que no había ninguna otra opción para escuchar también, ¿no? Ahora cuando hay tantas opciones para escuchar al mismo tiempo, bueno, ahí se va viendo quiénes son los que son buenos en serio. Dennis Ujú. Feynman, Johnny Viale, que también le va muy bien en rating. La verdad que es gente que, a pesar de que se ha abierto toda esta cuestión
y que hay un montón de gente más que también, no es que por estar en redes sociales uno va a tener éxito, ¿no? Uno tiene que hacer las cosas bien y la gente elegirá en todo caso si lo escucha o no, porque también está eso del parte del periodismo, ¿no? Dicen, no, bueno, pero ustedes es una pavada hacer eso y menosprecian lo que uno hace porque requiere, si se quiere, poca inversión en comparación con lo que es los medios de comunicación tradicionales, pero están con una bronca y que no Mira, entienden cómo perdón, funciona además. es exactamente al revés. Es Claro, mucho más meritorio que la gente te quiera mirar a pesar de que tu contexto visual sea precario, que tu sonido sea inferior al que ellos tienen, que tus cámaras sean inferiores. Vos tenés una sola cámara. Estos tipos en su estudio tienen tres, cuatro, cinco cámaras, lo van tomando de aquí para allá, tienen sí, atrás un maquilladora, mega todo. tiene maquilladores, productores, sonidistas, tienen guionistas, tienen gente que le sostienen un teleprompter o le sostienen ahí unos apuntes. Es decir, todo está pensado para que sea un programa visualmente muy atractivo. Entonces, no pueden venir a decir de que vos no sos periodista porque tu entorno visual es simple. Habla eso mal de ellos, no de vos. Habla Claro, muy bien de vos que tengas tanto público con un entorno visual pobre, cuando ellos con un entorno visual rico se les está fugando todos los espectadores. Además, acá hay otra cosa, y es que en realidad, para ser periodista, nunca hizo falta un título universitario. Eso es una mentira. A ver, La Nata, por ejemplo, el máximo periodista de la República Argentina, que bueno, hace poco murió y todo el mundo salió a reivindicarlo como el gran ícono del periodismo argentino. ¿Tenía título de periodista? No, no lo tenía. Andate un poquito más atrás en el tiempo. Otros periodistas que han determinado la opinión pública. Por ejemplo, Mariano Grondona. ¿Tenía título de periodista? No, él era abogado, no era periodista. O no, por claro, ejemplo, Neustadt en la época del menemismo. Neustadt, el periodista más importante de la década del 90. ¿Tenía título de periodista? No, tampoco. Entonces, esa ridiculez de decir, para ser periodista tenés que tener título de periodista, perdón, conozco muchos periodistas que están manejando un taxi y que no hacen periodismo, pero tienen claro. el título de periodistas. No, y además es una carrera, es un curro que han inventado los periodistas últimamente. Es muy reciente la carrera de periodismo en sí. Es una cuestión que la verdad que siempre buscan achacarme, que además sí estudié periodismo, dicho sea de paso, Sí, que es una carrera que tampoco me sirvió para tanto. Yo siempre que digo, la verdad, los que tengan ganas de estudiar periodismo, agarren, prendan una cámara, un micrófono y empiecen a practicar y empiecen a escuchar a gente que sabe, pero la verdad que la carrera en sí, yo mm, no aprendí mm, nada. mm, Yo no aprendí nada, aprendí mucho más en la práctica, haciendo esto, mm. haciendo entrevistas, el canal, muchísimo más con eso que con una carrera que la verdad, que era eso, siéntense, agarren un programa, porque es casi todo práctica, no es que estoy acá, no sé, ejerciendo abogacía sin título, o Claro. siendo O un medicina. neurocirujano y operando, la verdad que no, la verdad que no, Sí, es sí, simplemente es más prender un una cámara y oficio, hablar con digamos gente. así. Es ¿Cómo? más un oficio, ¿no? Es más un oficio, es Claro, un arte. Es un arte, es algo que con la práctica uno lo puede adquirir. Sí, 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 ciertamente. Es un curro en gran medida, yo coincido con vos. Y esto que me estás comentando lo he escuchado muchas veces de muchos estudiantes de periodismo que ya graduados dicen, mirá, lo que aprendí en realidad me parece que es muy poco para lo que invertí, tanto en tiempo como en dinero. Pero bueno, todavía vivimos en una sociedad que requiere títulos para claro. legitimarse. Por eso vos recién hiciste bien al decir, bueno, yo estudié periodismo. Es decir, no me pueden decir que no soy periodista porque no tengo título, porque encima sí tengo título. Que a ellos no les guste lo que yo hago ya es otra cosa, ¿no? Y después lo otro es la típica acusación de no, pero esto es periodismo militante, o estos son militantes y por lo tanto no pueden ser periodistas. En realidad, periodismo militante ha existido siempre, solamente que pocos tienen los huevos que hay que tener para decir, sí, yo creo en estas ideas y yo te hablo, te comunico sobre la política desde este ángulo. Es decir, los que lo juegan de, no, yo soy neutral, yo hablo desde el limbo, ¿no? Desde un limbo donde me paro y soy un tipo totalmente imparcial y entonces, no, eso es mentira. Siempre las ideologías políticas están en uno y uno tiene que tener el coraje de decir, mirá, yo pienso así y te voy a comunicar desde este punto de vista. Si no te gusta, te podés ir a sintonizar otro que te hable desde otro punto de vista.
Además, quiero remarcar algo más, y es que el periodismo militante bajo el kirchnerismo fue siempre financiado con recursos públicos. También fue Además, sí. financiado con recursos públicos el periodismo militante durante el macrismo. Es la primera vez que el periodismo militante en la Argentina son un grupo de chicos que se ponen una cámara en su cuarto y hacen YouTube. Es la primera vez y que no requieren para eso ni de pauta oficial ni de recursos públicos. Sin dudas, esto que decís, bueno, es algo que cada vez que voy a la televisión me lo terminan achacando, me lo terminan queriendo achacar, cuando en realidad todos sabemos para dónde opera o para dónde tira cada uno de los periodistas. A ver, no nos van a venir a hacer creer que gente que está todo el día hablando de política, todo el día interesada en política, todo el día metido en ese tema, yo te puedo creer que un tipo, qué sé yo, que sea dentista, me diga, no, la verdad que no me interesa la política, o un jugador de Claro, fútbol que esté jugando al fútbol, no, no me interesa la política, pero un tipo que está todo sí, el día hablando de política, analizando política, haciendo cuestiones de política, no, no tengo una opinión formada en la política, o no tengo una simpatía general a la política. La verdad que nadie les cree eso. O sea, sí. yo realmente no entiendo Mirá, qué pretendo, nadie les cree con eso. Mirá, yo pienso en titulares, por ejemplo, yo recuerdo hace poco cuando se sinceró la pobreza en Argentina y apareció aquel número que rondaba entre 55 y 57%, y La Nación, por ejemplo, en su versión online, y creo que también en la versión impresa seguramente, titulaba que Milei había multiplicado la pobreza hasta el 57%, cuando en realidad lo que había hecho era sincerar, porque toda esa pobreza estaba por debajo de la alfombra escondida. Ahora, cuando la pobreza bajó, el día que la pobreza bajó, yo entré a ver cómo había titulado La Nación, y en la forma de titular buscaban la manera de presentarlo como que en realidad no había bajado porque no lo comparaban por de dónde venía. Simplemente ponían la pobreza se ubicó en tanto por ciento y no te decían de dónde venía. Claro. Entonces, para alguien que no conoce números, puede pensar, qué horror, la pobreza sigue aumentando y en realidad había bajado. O sea, ¿qué hacen los periodistas neutrales e imparciales? Con los títulos incluso te pueden jugar una mala pasada, dándote a entender cosas que no son en provecho propio, en provecho de sus propias, digamos, preferencias políticas. Entonces yo siempre, mira, en ese sentido, ¿qué querés que te diga? Los militantes del periodismo kirchnerista creo que son incluso hasta más honestos que esos que se esconden bajo una supuesta objetividad que no existe. Sin dudas. Lo deshonesto de los kirchneristas es que paguen su periodismo militante con la nuestra. Eso sí es Claro. muy Sí, deshonesto. sí, después lo ves a todos en los streaming tomando el mate de la provincia, del Banco Provincia, ¿viste? Ahí su honestidad intelectual pasa a ser medio también cuestionable. Pero Sí. esto es fundamental también, que eh, el periodismo debe buscar la verdad, además, ¿no? Mm, Yo los mm, desafío a estos muchachos a ver cuándo yo puse mi ideología por sobre la verdad, si se quiere, o cuando yo mm, salía a mentir adrede para favorecer a mi ideología, o para favorecer a mi ley, o para favorecer lo que sea. Que mm, encuentren mm, una mentira, y bueno, ahí nos ponemos a discutir a ver qué tan verídico es mi periodismo. Pero uno no se puede centrar y investigar 1.000 millones de mentiras que ha dicho este periodismo mm. supuestamente imparcial, supuestamente profesional, que siempre tira para el mismo lado. ¿No? Porque siempre nos hemos cansado de ver fake news y todo eso que supuestamente son las que vienen a instalarse y son gracias a las redes sociales. ¿Cuántas veces hemos visto las fake news en los medios tradicionales de comunicación? Yo creo que la gran Mira, diferencia acá es sí. que es la misma facilidad que uno tiene para querer instalar una fake news que para desmentirla. Tranquilamente uno puede abajo contestarle a esa mentira y llegar a mucha más gente o llegar a la misma cantidad de gente. Uno puede poner una nota en la comunidad en Twitter Mm, y mm, ya desmontar todas esas mentiras. En cambio, en épocas donde estos tipos eran reyes, eh, sí. la desmentida salía así chiquitita, en una contratapa, y te ponían tapas así y ya el daño estaba hecho. Entonces, que vengan a hablarnos de las fake news en las redes sociales, y Sí. yo, me parece un nivel de hipocresía cuanto menos peculiar. No, aparte que las redes sociales, es cierto, son un espacio virtual en el que es muy fácil mentir, pero la mentira te dura un segundo. Es decir, es fácil hacer clic a postear una mentira, pero apenas aparece la mentira, tenés 1 millón de tipos que te están leyendo y los que conozcan que estás mintiendo van a desmentirte en un segundo. Fíjate ahora, por ejemplo, pone, por ejemplo, no sé, Kicillof
está internado porque tuvo un accidente, está en una situación crítica. Vamos a ver cuánto te dura esa mentira. ¿Te va a durar un minuto, Claro, 3 minutos, 10 minutos, una hora? Ahora, si vos en otra época, antes de las redes sociales, ponías la tapa de un periódico, Kicillof está en estado terminal, internado en tal hospital, para vos desmentir eso, tenías que esperar mínimamente 24 horas para el día siguiente que saliera un diario a decir esto no era verdad. Hoy no te dura a veces ni siquiera un minuto en pie una mentira. Con lo cual, sí, es un espacio de mentiras, sí, pero también es un espacio donde los esfuerzos por hacer emerger la verdad son esfuerzos colectivos y son esfuerzos prácticamente inmediatos. Mira, te cuento una anécdota de hace pocos días, hace poco para un diario muy, muy importante, di una entrevista y y hubo un momento de la entrevista donde yo decía algo así como que yo me oponía al feminismo radical, al aborto, a la ideología de género, al indigenismo, a la teoría crítica de la raza, etcétera. Y cuando esa nota salió publicada por escrito, o sea, la entrevista fue a través de videollamada, pero después transcribieron la entrevista y publicaron. Ellos le agregaron a todo ese listado que yo te dije recién, le agregaron el divorcio. Sí, ellos pusieron, o sea, estoy en contra del feminismo, la ideología de claro. género, el aborto, el divorcio. Entonces, cuando yo vi que esto había sido publicado así, me comuniqué con este medio de comunicación y le dije, oigan, yo lo tengo grabado. Es decir, si ustedes no corrigen esto, porque yo nunca dije eso, yo voy a tener que publicarles la entrevista que nosotros tuvimos, donde ustedes están agregando palabras que yo no dije, evidentemente porque les interesa hacerme quedar mal. Claro, Porque si no, ¿por qué me agregan eso? Ah, bueno, no, sí, que fue un error, que no sé qué, que bla, bla, bla. Sí, está bien, todo muy lindo, pero ¿sabés qué pasó? Lo corrigieron en la edición online. La edición impresa ya no lo podés corregir. Entonces, o sea, es lo que vos decías. Y después en otra entrevista, también en un medio muy importante, me preguntan si yo había escrito el discurso de Davos. Y yo le digo, no, yo no lo escribí, tampoco sé quién lo escribió. No tengo idea quién lo escribió, yo supongo que lo escribe el propio Javier Milei, seguramente tiene un grupo de asesores y demás, pero finalmente el discurso es de Javier Milei. Bueno, y ellos lo que publicaron, tanto online como impreso, porque esto era, o sea, esto fue una entrevista también por Zoom, pero que después iba a ser por escrito en un medio impreso, ellos pusieron quien lo escribió fue Santiago Cabo, o sea, poniendo en mi boca que yo había dicho que Santiago Cabo mm, había escrito el discurso de Davos. Ahora, el gran problema es que yo ni siquiera sé quién es Santiago Cabo, no conozco a claro. ningún Santiago Cabo, no ¿Qué sé habrán quién querido es por el Santiago Caputo? Cabo. No, no sé. No, claro, pero no sé, lo que aparecía allí era, sí, lo escribió Santiago Cabo. Entonces, otra vez me comunico y digo, por favor, yo ni siquiera sé de la existencia de nadie llamado Santiago Cabo. Está bien, después lo corrigen en la versión online, pero las personas que lo leyeron en impreso, eso está puesto así. Entonces, vuelvo al punto que vos decís. Sí, estamos frente a gente que miente a sabiendas, muchas veces tienen incluso muy mala fe y que a veces pueden, cuando uno le hace mucha presión, corregir algunas cosas, pero otras cosas no las pueden corregir porque ya salieron al mercado, por ejemplo, en ediciones impresas. Así que, bueno, es una desgracia que ellos sean los que se rasgan las vestiduras porque ven que hay mentiras en redes sociales, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Pasando a la etapa final, si se quiere, de esta charla, de esta entrevista, Sí, quiero pasar a una parte más personal, si se quiere, sí. y consultarte respecto a esto, porque además me surge, después de lo que acabas de justamente mencionar, cómo ha sido tu vida desde que Milei es presidente en cuanto a estas cuestiones, operaciones, mentiras, porque sos una persona muy ligada al presidente Javier Milei. Si bien vos no tenés un cargo, vos no sos asesor de él, vos sos una persona que está muy relacionada y a la cual él además referencia muchas veces en público. Vimos el Mm. otro día en la Derecha Fest. ¿Cómo ha sido el día a día respecto de eso y cómo te cuidas más en algunas frases o pensás?
Porque yo me acuerdo, para poner por ejemplo un caso personal, yo me acuerdo una vez, recién hablábamos justo de Feynman, en las elecciones de octubre, pasando las elecciones de octubre, salió Feynman a decirle a Milei, no, porque usted le dice viejos meados a los votantes de Bullrich, poniendo un clip mío, cuando yo además decía que había que hacer la paz con los viejos meados, no los insultaba, pero ahí dije, che, ya no es que, ya no soy solamente un youtuber que habla bien de Milei, cada cosa que diga, uno está bajo el ojo público y lo vinculan a pegarle al gobierno, a pegarle al presidente. ¿Cómo llevas eso en el día a día? Mira, es cierto que los periodistas tratan de muchas veces hacerte decir cosas para tratar de pegarle a Javier Milei. Hace poco tuve una entrevista donde me querían hacer decir que todo estaba roto entre Santiago Caputo y Karina Milei, por ejemplo. Y además yo sé positivamente que eso no es así, eso nunca fue así. El triángulo de hierro está totalmente consolidado y más fuerte que nunca, pero evidentemente como hay internas en cualquier partido político, hay internas, también Claro. en la Libertad Avanza ha habido internas, es totalmente normal, totalmente natural. Sin embargo, ya los medios trataban de hacer creer que todo iba a estallar por los aires y que todo el mundo estaba peleado a muerte entre facciones y que esto era insostenible y demás. Entonces me hacen una entrevista y tratan de sacarme esa opinión, tratan de hacerme decir que todo estaba roto entre Karina y Santiago. Y yo digo, mirá, eso no es así, y lo conozco, a ver, de forma interna, sé que en realidad esto no se condice con la realidad, a pesar de que los periodistas hagan, o muchos periodistas están haciendo esfuerzos para que la gente crea que hay una gran crisis interna, esto no es así. Y pocos días después, Javier Milei salió a ratificar lo que yo le había respondido al tipo, que es que Santiago Caputo es como su hermano y Karina Milei es su hermana, con lo cual en realidad ahí nada se conmovió. Pero cuando me hacían la pregunta yo me daba cuenta de la intención. No es que importaba mi respuesta, mi opinión. Lo que importaba era tratar de sacar algún tipo de declaración que después sirviera para extraer un titular que diera a entender que la Libertad Avanza estaba viviendo una crisis interna fulminante. Desde ese punto de vista sí que me cuido, estoy mucho más pendiente de las intenciones que subyacen a las preguntas que me hacen en las entrevistas, pero desde otro punto de vista no. Por ejemplo, yo sigo caminando en la calle, a mí me gusta mucho caminar, entonces a veces me voy largas distancias a pie eh, y me cruzo con quien me cruzo y no pasa nada, la gente me saluda, la gente se quiere sacar una foto, nunca tuve ningún problema personal, nunca me agarré a las piñas como fue tu caso el otro día que te vi por ahí Sí. cagándote a trompadas con un tipo, no me ha pasado, ojalá que no me ocurra. La verdad que de ese punto de vista, mi vida, desde el punto de vista de la seguridad personal, sigue, sigue igual que siempre. Emocionalmente, a veces pienso que estoy viviendo un sueño y que todo eso esto es producto de mi cabeza y que en algún momento me voy a levantar y va a estar gobernando en realidad Sergio Massa, ¿viste? Claro, nos metieron en algún A veces momento digo, nos enchufaron en la Matrix y te despertás y está gobernando el sí. kirchnerismo, ¿viste? Sí, sí. Sí, porque es todo muy surreal. Vos recién mencionabas la derecha Fest. Bueno, a ver, convocar a 3.000 personas en Córdoba con entrada paga, que vengan a un evento llamado Derecha Fest. Si hasta hace 3 años decirse de derecha era prácticamente autoinsultarse, era autodenigrarse, y ahora decirse de derecha es algo cool, es algo que la gente quiere estar, quiere participar, quiere meterse en batalla cultural. Entonces, desde el punto de vista emocional, te diré, estoy muy emocionado, eh, estoy conmovido además con lo que está haciendo Javier. En algún momento era una duda legítima de muchas personas que esto fuese a olvidarse de la variable batalla cultural. Estaba la idea de, no, mira, Milei va a ganar y ¿sabes qué va a hacer? Va a poner las cuentas en orden y todo lo que nosotros llamamos batalla cultural no le va a interesar. Va a seguir toda la misma cultura kirchnerista como hizo Macri, pero con las cuentas del Estado más o menos funcionando, con una inflación un poquito menor y demás. Esto era lo que la mayoría de la gente pensaba. Entonces, cuando yo veo que no, que Javier nunca se olvidó de la batalla cultural y que incluso es lo que más le interesa a él llevar adelante, y ya lo he dicho en una entrevista recientemente, que es lo que más le divierte además, y yo digo, che, estoy en un sueño, estoy soñando, no, todo esto es realidad, hay que aprovecharlo,
hay que aprovecharlo en el sentido de acelerar y poner todo de uno para que los resultados salgan a la luz, para que se vean, para que se noten, para que se sientan. Y bueno, en esas estamos también con Fundación Faro, ¿no? Que de hecho aprovecho 2 segundos para invitar a la gente a que venga a Sí, Fundación obvio. Faro. Estamos haciendo conferencias todas las semanas, siempre hay actividad en la Fundación. Ahora Nicolás Márquez va a estar el 1 de agosto, por ejemplo, dando una masterclass sobre socialismo del siglo XXI. Hace una semana tuvimos a Leonardo Orlando. Hace 2 semanas estuve yo dando una masterclass. También ha estado Axel Kaiser. Tenemos profesores que están constantemente ahí formando a la gente. Entonces, esto, como te digo, es un esfuerzo colectivo que está rindiendo frutos. Yo mi vida la mantengo más o menos como siempre. Medidas de seguridad quizás que en algún momento debería tomar, todavía no lo hago. Emocionalmente estoy muy emocionado con todo esto y con los periodistas con mucho cuidado, como te decía al inicio. Sí, sí, sin dudas, sin dudas. Muchas veces hablamos respecto de esto después en privado, de si yo no puedo creer la cantidad de gente, porque sos 20 veces más conocido que yo, digo, la cantidad de gente que te debe amenazar, la cantidad de gente que te debe decir que te van a matar debe ser impresionante, y es lo que le pasa a uno también, pero si te pones a ver cuánta gente te amenaza, o cuánta gente te dice que te va a matar, o cuánta gente te dice que te cruza, no puedes salir de tu casa, o sea, coincido con Sí, eso, que sí. después cuando uno sale a la calle el 99,99% de la gente es apoyo, es bancar, es Sí. foto, es todo. Así que la verdad que coincido en eso, de vivir el día tranquilo y también esta cuestión de tener relevancia, ser conocido, bancar este gobierno y además tener esa relación que tenés con el presidente, a uno lo convierte en una persona de un nivel de exposición a la altura o más que muchos ministros. eh, Mm. pero siendo todavía un ciudadano común, entonces también eso requiere algunos riesgos, por supuesto. Ujú, Y ujú. te quería preguntar respecto de Sí. esto, que es una pregunta recurrente que siempre te hago cada vez que venís acá, que es Mm, la primera vez que nos cruzamos, me acuerdo, en Córdoba, ya por 2022, te le hice también respecto de, bueno, la batalla cultural es impresionante, sos uno de los próceres de la batalla cultural sin lugar a dudas. Eh, ¿Se da en algún momento ese salto también para vos a la política? ¿Cómo es respecto de esto? Tenemos elecciones este año además. Estuvimos en Córdoba el otro día, muy aclamado ujú. fuiste en Córdoba. ¿Cómo planeás el futuro respecto de si te interesaría meterte en política? Imagino, habrás hablado, no te voy a pedir que nos reveles alguna charla con el presidente, pero imagino que te habrá querido incentivar respecto de eso. ¿Cómo te ves en la política respecto del futuro? Mira, Javier quiere que en algún momento yo dé el salto a la política. Nunca hemos hablado de cuándo eso se debería producir. Lo que sí yo le he comunicado es que estoy terminando un doctorado en España, con lo cual eso implica que yo viva o que viaje algunos meses por año a España para tomar clases, cursos, seminarios, ese tipo de cosas. Y estoy terminándolo, si Dios quiere, más o menos el año próximo. Así que yo quedaría liberado de esa responsabilidad en el 2027. Y ya también, Javier lo sabe, yo estoy disponible para lo que él disponga, valga la redundancia. Ahora, si la pregunta es, ¿y a vos te gustaría? Que creo que eso era parte de la pregunta. Y yo no tengo alma de político, pero Javier Milei tampoco tiene alma de político. Eh, Mira, alguien del gobierno, que no voy a mencionar su nombre porque fue una conversación privada, alguien del gobierno eh, me expresó en una conversación privada lo, lo mucho, a ver, el gran costo personal que significaba para él estar en el lugar en el que estaba. Un gran costo personal estaba sintiendo esa persona y hizo una reflexión que me va a quedar en la cabeza para siempre. Estamos hablando de alguien de arriba, ¿eh? O sea, Sí, sí. una gran figura del espacio libertario, una enorme figura del... Entonces él me decía, mirá, esto realmente es una cagada. Es decir, nosotros no somos políticos. Entonces esto implica un costo para cualquiera que se mete en esto. Y él me decía, solo los hijos de puta, así me dijo, solo los hijos de puta pueden disfrutar esto. Me he dado cuenta que hay que ser muy hijo de puta para disfrutar el poder. Claro, tenés que disfrutar.
no sé, la corrupción, o sea, ser un corrupto, o sea, que querés el poder, mejor dicho, para ser un corrupto, para los gatos, como con los que andaba Alberto Fernández, para hacer tus fiestas en la Quinta de Olivos, para mandonear a este y aquel. Es decir, tenés que ser un psicópata para disfrutar estar haciendo política en esos niveles. Entonces, ¿qué me decía esta persona? Bueno, me decía, nosotros no somos políticos, por eso es que no disfrutamos de esto. Ayer Milei dio una entrevista donde dijo algo más o menos similar. Dijo, cuando yo termine lo que tengo que hacer acá, yo me voy a mi casa, que es donde pertenezco. Esta no es mi vida en realidad. Pero cuando vos te fijás contra quién competís, quiénes están al frente, sí es su vida la política. Son psicópatas. Son psicópatas que quieren el poder no para servir a la sociedad, sino para enriquecerse, multiplicar su patrimonio, robarle a los demás, mandonear, tener en una palabra poder para aplastar a los que están abajo. Entonces yo mirando eso y habiendo tenido este tipo de conversaciones, yo sé que a mí me va a costar eventualmente entrar en política. Me va a costar porque no es lo mío. Lo mío siempre ha sido los libros, la universidad, los estudios, escribir, dar conferencias, lo que llamamos batalla cultural. Ahora, estar en el barro político va a ser difícil, pero en fin, acá ya no se trata de qué me gusta a mí, dónde yo me siento cómodo, qué es lo que yo quiero hacer, sino qué es lo que la libertad avanza quiere que yo haga eventualmente. Porque como dijo Milei en Córdoba, y que lo dijo también en otro, creo que en CIPAC, nosotros somos individuos, pero tenemos que estar organizados. No podemos ver con ese lirismo liberal, libertario de cada uno hace la que quiere, porque entonces no llegamos a ninguna parte. Tenemos que actuar como unidad. Y bueno, si la unidad me reclama a mí a partir del 2027 estar o aquí o allá, y bueno, yo tendré que dejar atrás o dejar a un lado mis intereses personales y cumplir con lo que se requiere de mí para hacer avanzar las ideas de la libertad en Argentina. Por ahora lo que se ha requerido de mí es batalla cultural, por eso estamos haciendo lo que te conté con Fundación Faro, pero si el día de mañana se me llama para dar un salto a la política partidaria, pues bueno, lamentablemente no voy a tener opción. Bueno, bien, bien. Porque muchos del otro lado estamos esperanzados también y vemos en vos una grandísima referencia, ¿no? Como dijiste, no sos político, pero justamente eso es lo que queremos. Justamente queremos ver a ese Agustín Laje auténtico dando esa pelea contra los políticos y que por supuesto es una pelea durísima y que por supuesto es algo que siempre digo. Del otro lado tienen una ventaja táctica muy grande, es que carecen completamente de moral. Entonces Sí. pueden tomar todos los atajos que quieren, utilizan todas las herramientas que quieren porque su moral es nula. Entonces nosotros que somos gente normal, ¿no? Con una moral de gente normal y de gente buena, de gente de bien, bueno, por supuesto que es difícil dar esa batalla y requiere el quíntuple de esfuerzo. Sin lugar a dudas coincido con eso que vos decís, pero Mm. justamente lo que buscamos son ciudadanos comunes como nosotros y gente además ultra capacitada como vos para representarnos también en las batallas que haya que dar dentro de la política también, como ha sido el caso del presidente Javier Milei. Y quería preguntarte respecto a esto que decías también, que es muy interesante de, claro, las prácticas políticas, ¿no? De, sí, está buenísimo, por supuesto, la libertad y todo, pero dentro de lo que es una organización política, para enfrentar además a gente del otro lado que está tan dispuesta a avanzar por todo, bueno, uno tiene que también estar acomodado y tiene que estar sabiendo que aquí hay un orden, que aquí hay un líder que es el presidente Javier Milei y que cada uno haciendo lo que quiera, bueno, termina siendo contraproducente a veces. Y eso es algo que muchas veces el liberalismo más de café termina llorando y yo, no, bueno, pero la libertad, y yo, sí, sí, la libertad, obviamente. Pero uno tiene que estar organizado y listo para combatir un mal mayor, como dice el presidente Javier Milei. El mal organizado se combate con bien organizado. Hay que estar organizados y todos tirando para el mismo lado en ese sentido. Mira, y agrego algo, el tipo de liderazgo que ejerce Milei es lo que en sociología se suele llamar liderazgo carismático. La legitimidad de Milei es carismática. Eso se nota para cualquiera que haya visto a Javier Milei en acción en vivo, te das cuenta que él sube al escenario y es como si tuviese un aura especial. Es algo Sí, sí. irracional, es decir, es algo que tiene que ver con el mundo de la pasión y de los afectos. Uno siente una energía distinta y por eso el público estalla en gritos, estalla en aplausos, el público se emociona, se conmociona cuando aparece Milei en escena. Y eso es algo
que no todo el mundo tiene, es un don. Los sociólogos lo tratan incluso como un don, es algo que no se puede fabricar. Por ejemplo, Mauricio Macri nunca tuvo liderazgo carismático. Por eso es que, seamos francos, es decir, y esto desde la total imparcialidad en este caso, te gusta Macri, no te gusta Macri, no es el punto. Es que realmente Macri no era una figura que generara una movilización de las pasiones y los afectos humanos que se notara en el ambiente. No. En el caso de Cristina Kirchner, cuidado, sí tiene un liderazgo carismático. Por eso digo, esto no va de ideología política, esto va de un don. Claro, ¿Tenés sí, sí, eso sí. o no tenés eso? Milei sí lo tiene. Entonces, aquellos que piensan que no, que en realidad la figura del líder es antiliberal porque es vertical y entonces no hay que exacerbar su autoridad, no, mentira. Acá los libertarios en Argentina tenemos un liderazgo muy claro que encima de todo es carismático y encima es el liderazgo que arrastra los votos del espacio. Ese liderazgo que se va a poner al hombro la campaña de provincia de Buenos Aires, se va a poner a los hombros la campaña de el Congreso Nacional ahora en las elecciones intermedias. Entonces, cuando vos ves gente incluso que entró por la Libertad Avanza y que no sé qué se le subió a la cabeza, no sé si un pedo o qué carajo se le subió a la cabeza, y que creen que ellos llegaron ahí por sí mismos y que cree que ellos entonces tienen que tener, digamos, una suerte de independencia partidaria, es que no han entendido absolutamente nada. Lo que necesitamos son termos de Miller que estén ahí sentados para levantar la puta mano y para hacer avanzar este proyecto libertario. Y si no les gusta, tienen el kirchnerismo, que es bastante similar en el Claro. sentido de que tiene un liderazgo carismático y que actúan como unidad. Y si no, ¿qué tienen? Bueno, mira, la verdad que no sé, no sé qué más hay en Argentina. Están después los radicales, pero ¿cuánto van a sacar esos tipos? ¿2%, 1%? La verdad que no lo sé. Entonces, hay un liderazgo, los votos son de Milei, que a nadie se le olvide esto. Incluso, a ver, si yo eventualmente fuese en una lista, vamos a suponer, no sé, en el 27, yo voy a tener muy claro, los votos son de Milei. Y esto es lo que todo el mundo hoy tiene que entender. Los votos son de Milei. Incluso tenés una vicepresidente que se creyó que ella era la responsable del triunfo electoral. Y terminó aliada con quién? Con los kirchneristas. Entonces, nada, no la hago mucho más larga. Lo que necesitamos es actuar con unidad porque de eso trata la política. Y mucho más en este contexto donde los enemigos están al rojo vivo. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, justo te iba a mencionar ese caso, justamente el de la vicepresidente, ¿no? Que la Mm, verdad que es una pena cómo se ha desdibujado tanto y cómo se ha transformado en lo que es hoy en día. Porque la verdad que ya no sé quién la va a votar, porque ya no la mm, quieren de este lado. ¿No? Los kirchneristas no la van a votar nunca, pues siempre la van a seguir asociando a la dictadura, a Videla, todo eso. No sé qué le queda realmente. Creo que hasta como jugada política es estúpido lo que hizo. Por más que uno se ponga a analizar que está mal moralmente o que está desde el ego muy mal, mm, hasta si uno lo mm, piensa de una manera fría y estratégica, está mal lo que mm. hizo, es una estupidez lo que hizo. Pero bueno, ya está, ¿qué se le va a hacer? No, le mandamos un saludo a la Mira, vicepresidente. Que... y tiene un gran problema que es que no hay un peronismo de derecha en Argentina. Porque si vos claro, dijeras, hay un peronismo de derecha vital, masivo, con futuro, no lo hay. Todo lo que en algún momento pareció querer armar un peronismo de derecha era Moreno, Guillermo Moreno. que ya estuvo Eh, ayer en pare- en un acto con Máximo Kirchner aparte. eso, Así que eso te iba a se le terminó decir. su único potencial aliado que sacaba un 0,6%. Tampoco es que tenía un aliado tan fuerte a nivel electoral. No, y además el peronismo de derecha de Moreno, cuando fue a las urnas, ¿cuánto sacó? ¿Qué? 1% era. Claro. Ni siquiera pasó las PASO. Incluso hasta, si mal no recuerdo, el culo de esta chica, Cintia Cintia Fernández. Fernández, sacó más que Guillermo Moreno. O sea, digamos, si Victoria Villarroel piensa que hay un peronismo de derecha que la va a coger y que la va a levantar hacia la alta política como a ella le gusta. La verdad es que ha cometido un error político garrafal. Ha cometido un error político tremendo porque la otra opción sería que el peronismo de izquierda, o sea, el kirchnerismo, cambie su ideología política para hacerla caber a Victoria Villarroel en su seno.
El problema es que el kirchnerismo tiene una ideología política muy definida de por lo menos 2 décadas, que no va a de más de 2 décadas, que no va a cambiar para abrirle los brazos a Victoria Villarroel. O Claro, sea, o Victoria Villarroel se transparenta como una mujer peronista de izquierda, y en ese sentido podría sumarse a las filas, aunque sería muy difícil con todo el pasado de Villarroel, sería muy difícil, o aparece un peronismo de derecha que se vuelve de un día para otro popular, masivo, vital. Bueno, no, no, eso la verdad es que no creo que ocurra. Yo creo que lo más probable es lo que vos dijiste, que su carrera política simplemente empiece a decaer cada mes un poco más, hasta llegar a cero. sí, sí, veo difícil aparte del kirchnerismo le abra los brazos porque la única autocrítica que hace sobre sí mismo el kirchnerismo es que no fueron lo suficientemente de izquierda. O sea que imagínate que no los veo Total, queriendo abrirle los brazos a Villarroel. Su única totalmente. autocrítica Y es, el no, propio, tendríamos que haber acelerado a fondo y expropiar Vicentín e ir a imprimir 10 veces más billetes. Su única autocrítica es esa, o sea, realmente. no, y la otra pregunta sería, ¿cuál es el añadido que daría Victoria Villarroel a un espacio peronista que la recibiera? ¿Qué es lo que trae consigo Villarroel? ¿Trae votos, por ejemplo? No, si la Claro. gente que la votó fue por Milei. Sí, sí. Y en todo caso, a los que les gustaban lo que hacía ella, no creo que les guste si vira al kirchnerismo. Exactamente, cuando el kirchnerismo fue el que metió preso a miles de militares que eran la causa fundamental de Victoria Villarroel, la de los años 70. Entonces, que va a terminar aliada con aquellos que encarcelaron a los militares y negaron a las víctimas del terrorismo. No, su propio votante va a huir de eso. Si es que todavía le quedan votantes, Claro. ¿no? Cosa Sí, que sí, yo sí. pondría en duda. Sin duda. Pero Claro. bueno, Agustín, querido, un placer haberte tenido acá. La verdad que es un lujo, como siempre, poder charlar con vos y poder escucharte. Uno aprende realmente. Así que muchísimas gracias por sumarte, aparte de este primer programa, retomando ya la temporada. Gracias a toda la gente del otro lado, por supuesto. Bueno, demoramos en retomar la temporada. Ya estamos en julio de este año, pero bueno, quedan los meses más fuertes, quedan los meses más importantes, porque vamos a tener toda la campaña en el medio, vamos a tener ya domingo que viene, los espero también del otro lado, que tendremos un nuevo invitado que les iré comentando, por supuesto, en la semana. Y bueno, muchas gracias a vos, Agustín, por sumarte del otro lado. No, Marianito, es un honor para mí que me hayas invitado. Muchas gracias a vos y gracias a toda la audiencia. Un gran abrazo y hasta la próxima. Bueno, nos Y estaremos que dejen viendo. like, che, dejen Sí, like, sí. vamos. Dejen su like, suscríbanse al canal, compartan, ayuden, porque claro, uno tiene que ir sumando a la gente que se vaya acostumbrando también a tener los domingos. Uno, hace tanto no hago algo a nivel periódico diciendo, bueno, este día sí o sí, que bueno, habrá que ir recuperando a la gente que está desacostumbrada a verme en ciertas fechas, pero así que es fundamental que los que están del otro lado vayan dejando su me gusta, vayan compartiendo, suscríbanse al canal los que no están suscritos, que eso ayuda por supuesto muchísimo, porque se tiene que ir acostumbrando nuevamente el algoritmo a que yo los domingos haga cosas. Así que gracias y bueno, vamos a estar viendo pronto, Agustín, seguramente. Vas a estar por Buenos Aires Seguro, estos seguro. días. La semana que viene ando por allá, así que vamos a estar con Nicolás Márquez en Faro y seguro después salimos a hacer algo por ahí, por Buenos Aires, así que te podés sumar, obviamente, con todo Excelente, gusto. excelente. Bueno, gracias Agustín y gracias a todos ustedes del otro lado. Nos despedimos y nos estaremos viendo, por supuesto, durante toda la semana con los videos. Y el domingo que viene con un nuevo invitado. Bueno, si arrancamos con Laje hay que estar a la altura, hay que traer gente de lujo. Así que nos vemos, queridos amigos, y hasta la próxima. Abrazo.